¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos queridos participantes a esta hermosa masterclass que vamos a estar acompañando junto con Patricia Tinajero. Mi nombre es Marcelo Silva, soy director de To Be Company. La verdad que estamos muy emocionados de recibir a todas estas personas que en el momento alrededor de 90, 100 personas se están conectando en este mismo instante. Claro que sí, Marce. Muy buenas tardes. Realmente hemos esperado con mucho entusiasmo este día para estar aquí reunidos esta tarde. Mi nombre, como dijo Marcelo, es Patricia Tinajero. Soy directora de la Unidad de Capacitación y Talleres en To Be Company. Y para nosotros un verdadero placer el que ustedes hayan aceptado esta invitación para conversar de un tema que es para nosotros de vital importancia y muy interesante. Así es que lo disfruten y que sobre todo quisiéramos también contar con su participación, Marcelo. Sí, por supuesto. Entonces, para contar con su participación, ¿qué es lo que pedimos siempre? Todos los que puedan, no es obligación. Todos los que puedan encendernos sus cámaras, bienvenido sea. Nos encanta verlos. Sí. Recuerden que estamos en un espacio comunicacional y este espacio comunicacional, hoy desde la virtualidad, es más que fundamental esas cámaras encendidas y esa oportunidad de vernos. Porque ya se van a dar cuenta que la comunicación no tiene que ver solamente con el hablar, no tiene que ver solamente con eso. Vamos a descubrir una serie de cuestiones allí que están escondiditas y que, les voy a ser sinceros, totalmente sinceros. Yo lo descubrí a mis 36 años. Ya para eso Pati tenía gente a cargo y demás, ¿no? Ya había hecho cosas, ¿no? Cosas y cosas. Había entonces, corrido mucha agua bajo el puente, realmente, Marce. Así es. Así que tengo aquí acompañándome seres muy queridos, así que sí, un besito para ellos. Vamos entonces, arranquemos con esto, Pati. Veamos cómo es este mundo de una comunicación efectiva. ¿De qué estamos hablando? Así es. Bueno, ustedes cuando recibieron invitación, habíamos puesto una frase que la queremos recordar porque para nosotros realmente marcó algo muy diferente, ¿sí? Es una frase de Peter Drucker que nos dice que hay demasiados ejecutivos que piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien, pero no se dan cuenta de que ser maravillosos con las personas es escucharlos bien. Así es. Ahora, fíjense una cosa que interesante. Porque cuando uno dice comunicar, ¿podemos abrir el chat un minutito? ¿Sí? Cuando uno dice comunicar, si yo les dijera, señores, ¿qué herramienta del lenguaje estaríamos utilizando para comunicar? ¿El hablar sería una de ellas? ¿El indagar? ¿El escuchar? Quiero ver en el chat de ustedes, si tuvieran que elegir de estas tres, la más importante, ¿cuál sería para ustedes? Vamos con ello. Vamos en el chat. Escriban un poquitito. O indago, o escucho, o hablo. O hablo, si estamos comunicando. ¿Qué me diría el chat? Veamos eso. Vamos a ver, ahí si nos ponen acá el escuchar, ahí escuchar, dicen, sí, escuchar, muy bien, escuchar, preguntar, dice alguien allí, escuchar, escuchar, indagar, dice uno, miren, interesante. Interesante. El cuerpo también juega, también. Es verdad, pero el escuchar, ¿qué se llevó? Más o menos alrededor, ¿qué? ¿Será de un 70%? 70% más o menos, Ok, sí. Quiero decirles una cosa, estamos equivocados. Y esto es lo que nos pasa en las organizaciones, ¿no? Nos convocan a To Be y nos dicen, necesito desarrollar a un líder que pueda comunicarse de manera efectiva, que hable de manera efectiva. Entonces, To Be, ¿qué hace? Manda una propuesta de escucha. Entonces, automáticamente viene un mail, ¿no? Que dice, oye, Marcelo, o sea, no es esto lo que te pedí. O sea, necesito que este ejecutivo hable de manera efectiva. Y ahí empezamos a explicarles un poquitito este mundo que tiene que ver con este slide primero. Claro, porque se piensa que la comunicación como tal está dada por el lenguaje y por todo aquello que podemos expresar desde la habilidad que podamos desarrollar en ser muy explícitos o muy fluidos en nuestro hablar. Entonces pensamos a veces que es hablar alto, hablar claro. En realidad, señores, el secreto de una comunicación efectiva, para enseñarle a hablar a un líder, primero deberíamos haberle enseñado a escuchar. Y este ya es el primer shock, ¿sí? Que a veces las organizaciones cuando nos contratan dicen, pero ¿por qué el escuchar? Veamos un poquitito más en detalle por qué esto.
Sí, la verdad es que los líderes, en cualquier rol que desempeñemos en nuestro día a día, nos sostenemos en la efectividad justamente de esas conversaciones que podemos entablar con otros, de las conversaciones que podemos abrir, esos espacios conversacionales. Pero como bien decía Marcelo, realmente tenemos nosotros a nuestro cargo el recibir por parte de nuestros clientes ese pedido casi a gritos de poder desarrollar en los líderes ese arte de comunicarse y de hablar de una manera más efectiva. Gracias por encendernos sus cámaras. Muchas gracias. Veamos entonces, si tú quieres hablar de manera efectiva, les acababa de decir, debemos aprender primero a escuchar de una manera efectiva. Y ahora acá viene el gran secreto, ¿no? Pero ¿qué es una escucha efectiva? Porque nos enseñaron en nuestras casas a conversar, a desarrollar esa conversación, a hablar. E inclusive, Marce, también nos enseñaron a que teníamos que hacer silencio en algunos momentos, ¿No? porque pues así debía ser, ¿no? Estar más bien en silencio para que nuestra palabra no interrumpa muchas veces conversaciones que podían ser trascendentes, ¿no es cierto? Y cuando les digo que nos enseñaron a hablar y nos enseñaron también a veces a estar en silencio en ciertos momentos, ¿sí? Uno dice, ¿aprendimos a conversar? Muchos nos convencemos de que sí, Marce. Muchos nos convencemos de que sí, efectivamente andamos por el mundo con esa mirada de que somos fabulosos porque hablamos bien, ¿sí? Y aquí viene el otro shock, ¿no? Es decir, señores, ¿dónde nos enseñaron a conversar? ¿En el jardín? ¿En el preescolar? ¿En la primaria? ¿En la secundaria? ¿En la universidad? ¿Quién nos enseñó a conversar? Es una pregunta interesante, porque aprender a hablar aprendimos. A hacer silencio tal vez también aprendimos, pero a conversar de manera efectiva, ¿alguien lo aprendió en algún lugar? Y esto es interesante, ¿no? Cuando uno se pregunta. Porque de ahí, obviamente, cuando hablamos de esta maravillosa herramienta que queremos conversar con ustedes hoy en la tarde, la escucha, encontramos que hay una eterna brecha comunicacional. Porque estos dos componentes, el habla y la escucha, tenemos que realmente entenderlos bien para poder saber cuál de ellos se lleva la estelaridad. Ahora, sí digo esto, ¿no? Es decir, fíjense que arrancamos mal, porque si yo les estoy poniendo que es una eterna brecha, es bastante inconsistente. Marcelo, ¿nos vas a enseñar realmente a cortar esa brecha? Esa brecha no va a ser nunca cerrada en un 100% desde lo comunicacional con los seres humanos. Lo que sí queremos hacer es hacerles ascender en esta escalera de una escucha activa para que ustedes traten de acortar. Yo siempre voy a decir lo que digo y ustedes siempre van a interpretar lo que interpretan. Vivimos en mundos interpretativos y esa brecha no la vamos a cerrar nunca entre los seres humanos. Así es, porque obviamente debemos también entender qué es lo que es la escucha como tal, ¿sí? Habíamos hablado de esta brecha enorme en la comunicación y vamos a irlo viendo de a poco, ¿verdad? Porque dentro de la escucha muchas veces confundimos el término oír y escuchar y ahí hay una enorme diferencia, ¿sí? ¿Qué es oír en ciertos términos? Es esa capacidad biológica que tenemos los seres para poder captar esos sonidos que están en nuestro entorno, captar cualquier ruido que haya en el exterior, sea la palabra o cualquier otro elemento que esté en el camino. Eso es oír, esa capacidad biológica que tenemos. Pero realmente escuchar, Marce, escuchar implica mucho más. Empieza a aparecer una fórmula matemática, ¿no? O sea, oír, como decía Patti, más percibir, más interpretar. Y esta es una de las descripciones que nos han dado y que realmente pareciera ser que esta fórmula empieza a ser más abarcativa. Y pareciera ser que habla de lo mismo, pero no está hablando de lo mismo. Y aquí va a venir lo interesante de este descubrir que lo queremos conducir junto con Patti, ¿no? Así es. ¿Vamos a ello entonces? Claro que sí, Marce, vamos a ello. Hay un tema que es fundamental. Fíjense que alguien lo escribió, no recuerdo su nombre, después el equipo técnico me lo va a decir para darle un fuerte aplauso.
Cuando yo hablaba qué es comunicar, alguien de ustedes escribió en el chat, después si el equipo técnico me lo busca, decía indagar. Y lo escuché y dije, oye, mira qué interesante, indagar aparece cuando estoy hablando del comunicar. Vamos entonces con este espacio, por favor. Si me sacan de la pantalla, perfecto, gracias. Miremos este ascenso de la escucha activa. Fíjense qué interesante estas escaleras simples, pero súper efectivas que les vamos a comunicar. El primer escalón está justamente, ahí está, Santiago Bécares. Querido Santiago Bécares, no sé si estás por allí, fue el que escribió indagar en ese chat, ¿no? ¿Estás por allí, Santiago? ¿Puedes encender tu micrófono? Aquí estoy. Bienvenido, excelente. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo te va? Qué gusto. Oye, Santiago, Bien, bien. ¿qué te llevó a escribir indagar cuando yo estoy preguntando por comunicar? Porque me pareció que para comunicar tenía que haber una bidireccionalidad, que lograr entender qué quiere la otra persona para poder luego comunicarle. La comunicación ya está hablando como mínimo de dos personas, ¿no? Y fíjense qué interesante Santiago cómo lo rescata. Dice, el otro está presente. Es muy importante en esto. No solamente tengo que comunicar lo que pienso, tengo que también entender al otro para comunicarme mejor. Excelente, Santiago. Muchísimas gracias por ese aporte. Primer escalón de este ascenso de la escucha activa. Este primer escalón lo que dice es, oye, oír. Y claro, es la acción biológica, ¿no? Es una acción biológica donde alguien pone a disposición del otro este sentido que tenemos. ¿Pero qué? ¿De qué manera? Y prácticamente muy pobre. Yo suelo dar algún ejemplo que me acaba de pasar y me pasa seguido, ¿no? A veces llego cansado, me recuesto, enciendo la televisión, me pongo a ver un noticiero, lo que sea, y aparece Caro, mi esposa, al lado y me dice, Marcelo, ¿sabes qué? Y sí, claro, tengo esto importante y empiezo a escuchar y claro, y yo quiero ver y estoy escuchando y en un momento dado me dice, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en ese espacio yo digo, o sea, no escuché nada. Estaba escuchando un ruido. Y ese oír básico son estos ruidos cuando simplemente ponemos nuestra biología a disposición del otro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con un escalón más? Cuando asciendo y me voy hacia el lado del percibir, este percibir requiere algo más. Requiere algo más. Y ese algo más tiene que ver fundamentalmente con hacer esto. ¿Me pueden enfocar un minutito? Es como un radar, ¿no? Yo pongo todos mis sentidos a disposición de quien habla. Todos mis sentidos a disposición de quien está hablando. Y ya no es solamente el auditivo, es el visual. Y no solamente el visual, también mi cuerpo a disposición del otro, mi sentir. Ahora, miren qué interesante con esto. Mi hija me decía el otro día, tiene 7 añitos. Me dice, estaba hablando y en un momento me dice, pero papá, mírame, mírame. Yo sé que me estaba diciendo millones de cosas más. Me está diciendo, papá, no estás poniendo tus sentidos en mí. No lo estás haciendo. Este percibir, ¿sí?, nos permite de alguna manera, ¿sí?, al poner todos los sentidos a disposición del otro, generar la empatía que necesitamos generar como seres humanos al momento de comunicarnos. Cuando yo la miro, ella empieza a sentir que realmente estoy a disposición de ella. Y es ahí donde empieza a hacer un juicio interno el otro interlocutor que dice, está tratando de entenderme. Y la empatía, el concepto de empatía, aunque no lo sepan, es muy natural en el ser humano. Todo el mundo habla para que el otro realmente lo atienda. Si no, no tendría sentido. Ahora, cuando yo quiero ir más allá, claro, ahora sí, escuché,
pero desde una escucha que no era solamente el oír, sino que me permitió poner todos los sentidos a disposición del otro, yo puedo llegar a un escalón de interpretación de lo que me está sucediendo con el otro desde un plano diferente, ¿sí? Y esto realmente es aquí donde llegamos al escalón del sentido de lo dicho. El sentido de lo dicho. Cuando encontramos el sentido de lo dicho, de lo expresado más profundo, es cuando llegamos hasta esta instancia. Si realmente no llegamos a esta instancia, el sentido de lo dicho para nosotros como líderes va a ser pobre, para nosotros como padres va a ser pobre, no es suficiente. Y la pregunta es, ¿hay más? ¿Hay más? ¿Qué me dirían? ¿Habrá algún escalón más? En realidad, hay varios escalones más. Yo voy a ir un ascenso más. Porque el otro escuchar ya proviene de la profesión que uno tiene, que es coach. Y es un escuchar que llega a sintonizar algunas otras cositas que están un poco más allá. Pero todo líder, todo padre de familia, madre de familia, debe acceder hasta el siguiente escalón. Si no, no va a haber una escucha efectiva. La inquietud. La inquietud. ¿Y qué es la inquietud? ¿Qué será? ¿Qué será este escalón? ¿De qué estamos hablando? Y la inquietud es un eje central que vamos a hablar también, no solamente aquí en este escalón, sino que vamos a ir un poquito más con Patti. La inquietud tiene que ver con encontrar el sentido de lo no dicho. Señores, pásenme a galería, déjenme ver un poquito en galería. Señores, mientras yo estoy diciendo lo que digo, muchos de ustedes, pásame a aquellas que estén con las cámaras encendidas, por favor. Cuando yo estoy hablando de esto, del sentido de lo dicho, ¿sí? Ustedes, María de Lourdes, ¿puede ser? ¿Puedes abrir un segundito tu micrófono? ¿Te puedo molestar? Se ríe María de Lourdes. No te voy a comprometer, no te voy a comprometer. ¡Qué miedo! No te voy a comprometer. María de Lourdes, querida María de Lourdes. Cuando yo decía lo que decía, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando tú? Sí, precisamente ahora han llegado muchos mensajes de esta búsqueda del sentido, ¿no? Entonces, claro, decía aquí, búsqueda del sentido de la vida y también esta búsqueda del sentido de lo dicho, como que me hizo bastante sentido, valga la redundancia de la palabra que abarca tantas cosas, ¿no? Entonces, en verdad, ¿cuál es el significado profundo? ¿Qué es lo que en verdad se quiere decir? Muchísimas gracias por expresarlo. Señores, siempre yo voy a estar diciendo lo que digo y cada uno de ustedes está pensando y teniendo una conversación privada con ustedes mismos. Esa conversación privada que tienen muchas veces es un motor interno muy importante que le llamamos inquietud. Y la inquietud es aquello que lleva a cada uno de los seres humanos a decir lo que dice y a hacer lo que hace de una manera muy particular. Pero tiene algo muy importante. No está expresado, no está presente en la conversación. Todos estos escalones primeros y el indagar es una palanca para llegar a esta inquietud. Si yo no indago, no puedo llegar a la inquietud. Si yo no me abro personalmente, no puedo llegar a esa inquietud. Pero miren qué interesante lo que voy a decir para llegar a esta escucha activa que está aquí en esta proyección. Señores, estos primeros escalones tienen que ver con lo dicho. Y estos siguiente escalón tiene que ver con el mundo de lo no dicho. Y si yo quiero tener con María Lourdes una comunicación efectiva, yo necesito conocer no solo lo que dice y expresa, sino también esas conversaciones internas que está teniendo ella junto conmigo. Y esto es lo que nos va a permitir, de alguna manera, ser muchísimo más efectivos. Vamos un poquitito a galería, ¿sí? Y quiero abrir un segundito. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien querrá o se está preguntando algo, que quiere preguntar algo respecto de este ascenso de la escucha? Y claro, posiblemente vengan a su mente cosas como, ¿y todo esto tengo que hacer
realmente para llegar a escuchar bien. ¿Mm? Sí, sí, ¿será? También nos pueden dejar sus preguntas en el chat si alguien lo desea y se siente más cómodo. En realidad no es complejo. Sí, cuando uno lo ve por primera vez, y yo me topé con esto por primera vez, dije, uy, ¿y esto? En realidad, cuando se construye un hábito y lo realizamos casi de manera automática, realmente funciona muy bien y es fácil. Mi querida, ¿quién está allí? ¿Me la ponen? Sí, me levantaste la mano, ahí estoy contigo. Lo que pasa es que dice escrito tu nombre Sebastián y no me animo a llamarte Sebastián. ¿Está bien? No. ¿Cómo te llamo? Actívame tu audio. ¿Sí? Sí. Tengo tu manito levantada, ¿está bien? Ahí estamos. Está bien la mano, pero no está bien el nombre. ¿Cómo te llamas, por favor? Yo soy Cintia Bentley, no sé por qué salió ese nombre. Mi querida Cintia, está muy bien, está muy bien. Pero sí habías levantado la mano, ¿algo nos querías decir? Sí. Por favor. Sí, en esta escucha activa, sobre todo el cuarto punto, lo no dicho, se refiere también a lo expresado a través del cuerpo, a lo no verbal. Claro, la corporalidad también habla y no lo observamos. Para nosotros es como si un mundo y está presente. O sea, no es lo mismo hacer esto. Mira, escúchame bien, mira esto, a ver si te estoy expresando algo o no. Mira. Qué feliz me siento, qué felicidad que tengo. ¿Habla el cuerpo o no habla? ¿Estaba en la conversación? ¿Lo dije públicamente? ¿Está presente? Sí. Sí. Y si no, como líderes, como padres, como madres, si no aprendemos, si no nos damos esta oportunidad de abrir este espacio, nos quedamos con una comunicación súper pobre. Piensen en su pareja, en su esposo, en su esposa. ¿Por qué conversamos pobremente? Porque no llegamos a escuchar profundamente. Porque nos quedamos solamente en la percepción del sonido, desde lo biológico, en esa primera escalerita de oír. Y estamos dejando un mundo maravilloso para explorar. Si es que solamente tuviéramos esa habilidad de poner el resto de sentidos a disposición de lo que realmente está ocurriendo en el otro cuando dice lo que dice. Vamos a Sofía. Gracias, muchísimas gracias, Cintia. Vamos a... Sofía, que también tiene su mano levantada, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. También me sumaba un poco a lo que decía acá nuestra compañera, que los suspensos también que se hacen puede formar parte de lo no dicho. Cuando uno está muy hablando bien. de suspensos, esas pausas, junto obviamente con lo corporal. Bien, Patti va a tener Los el lujo. silencios, ¿no? Ya, Patti, yo dejo de aquí, me voy 2 minutitos. Patti va a entrar con el tema de los silencios a full. Así que, bien, Sofía, con eso. Pero quiero decirles algo antes de que entren en los silencios con Patti. ¿Qué es lo que le da sentido a la música? Aquellos que son profesores de música podrían hablar, ¿no? ¿Qué es lo que le da sentido a la música? Podría preguntar a varios que están aquí. Claro, ¿qué es lo que la hace más potente? ¿Qué es lo que la hace que realmente la vibremos y la disfrutemos? Vienen a ser justamente esos Los espacios silencios. de silencio. Son Así los es. silencios los que le dan el sentido. Si la música no tuviese esos silencios, prácticamente sería un ruido eterno. Y esos silencios, ¿sí?, que pueden ser uno de 2 tiempos, de un tiempo, de 2 tiempos, de 3 tiempos, no sé si existen más, me dirán los músicos, eso es lo que le da sentido. Mi querido Humberto, por favor, puedes encender tu micrófono si querías hacernos una pregunta. Sí, Marcelo, Patricia, buenas tardes para todos y gracias a ustedes por
esta enseñanza tan bonita. Simplemente me causó gran impresión el ejemplo que puso de cuando su niña le dijo, mírame, mírame. Y qué tan importante que es saber escuchar con los ojos, que es esa idea tan bonita que nos está transmitiendo Marcelo. Genial, gracias. A ti, muchísimas gracias. Eso es poner todos los sentidos a disposición del otro. Cuando yo no lo hago, no voy a llegar a construir empatía. Muy bien, vamos a ir avanzando entonces, mi querida Patti. La escucha valida el hablar. Así es. Yo suelo decir esto, ¿no? Muchas veces los líderes queremos dar feedback. Y le pregunto al líder, oye, tú quieres decirle algo, pero te das cuenta que no te está escuchando, que no puede. Y a veces no es que no quiera, a veces no puede porque hubo un impacto emocional, hubo algo que cerró su escucha. Entonces le digo al líder, oye, ¿para qué hablas? Y esto no quiere decir que se tiene que callar eternamente, pero para hablar necesito que alguien me escuche. Si ustedes no estuvieran presentes allí, acompañándome, mi hablar no tendría ningún sentido. Ningún sentido. Escucha justamente la que construye esas conversaciones y esa comunicación que es realmente importante. Así es. Ahora, cuando hablamos de la escucha, hablamos de esta hermosa puerta que nos está separando en este momento, mi querida Patti, ¿no? Esta hermosa puerta. Escúchenme bien. No solamente tenemos esta escalera de la escucha. Hay dos puertas, ¿sí? Dos puertas. Una puerta de la escucha siempre está orientada a comprender al otro, a entenderlo. Y esa es la escalera. La otra puerta que no les hablé tiene que ver con la transformación personal. Tiene que ver que me tengo que permitir como ser humano, si lo que el otro me entrega es poderoso, tiene que transformarme. Debería servirme para algo. Por muy pequeño que sea, Marce, por muy pequeño que sea esa modificación que yo empiezo a experimentar a partir de realmente entender lo que el otro me está diciendo, ahí puedo decir realmente que estoy escuchándole al otro. Dos puertas, mis queridos participantes. Una orientada a comprender al otro y el otro a dejarme transformar por lo que me están expresando. No se olviden nunca de eso. Ahí está el aprendizaje para muchos. Y este fue uno de los hallazgos que yo encontré a los 36 años de vida. Yo no lo había escuchado nunca. Vamos avanzando. Conocer la necesidad no muestra esa escucha, porque simplemente la necesidad habla de las conversaciones públicas. Claro, nos quedamos en la punta del iceberg, ¿no? Es lo que está a flor de piel, pero hay mucho más. Y si yo me quedo solamente con creerme a mí mismo de que estoy entendiendo al otro, de que realmente estoy escuchando al otro, porque sé lo que necesita, realmente no estoy escuchando activamente. No me sirve, porque me estoy quedando en la superficie. No he explorado, no he indagado más, Marce, no me he metido a ver realmente qué hay detrás de lo que dice, qué hay detrás de lo que actúa, qué hay detrás de lo que no dice. Exacto, y la necesidad, chicos, tiene que ver con estos primeros escalones. Tiene que ver con los escalones que forma parte de lo dicho. Y cuando lo llevo esto a los equipos comerciales, hay una sorpresa enorme, porque muchos comerciales tratan de generar una venta en función de las necesidades, pero se olvidan que el cliente tiene inquietudes. Son las inquietudes las que realmente me va a transformar y me va a dar la posibilidad a mí como comercial, ¿sí? O como padre de familia o como líder, a hacer una oferta no rechazable. Cuando yo hilo la necesidad, que es parte de la conversación pública, y le pongo la otra puntada a la inquietud, cuando hago eso, realmente, si voy a ofertar algo, prácticamente, se los digo, no lo voy a afirmar, pero lo hacemos en el desarrollo comercial, prácticamente estamos parados en una oferta que es no rechazable para mi cliente. Porque obviamente hemos ido más allá de esa necesidad y hemos entendido lo que realmente le está perturbando a la otra persona.
Avancemos entonces. Miremos que la inquietud es aquello que me da, ¿sí?, la tranquilidad interna. Y es un motor interno que para llegar a esa tranquilidad, si yo no la manifiesto, si yo no la expreso, si yo, el otro que está conversando con esa persona que está teniendo inquietudes internas que no le permite escucharme bien o que está en otra conversación producto de una preocupación, si eso no se libera, realmente nos quedamos en la punta del iceberg, ¿sí?, y nos perdimos toda la estructura del iceberg que está por debajo de la línea de flotación. Y obviamente nos quedamos sin entender lo que realmente le hace actuar al otro de la manera en la que actúa. ¿Por qué toma esas decisiones? ¿Por qué se va por un camino y no por otro? Porque obviamente nos quedamos solamente, como decías, Marce, en esa puntita de iceberg y no hemos llegado a entender lo que realmente le perturba, lo que realmente le tiene inquieto. Ahora, para otras profesiones, ¿sí?, cuando uno indaga en profundidad en la inquietud, se van a encontrar en realidad, cuando digo otras profesiones, estamos hablando del coaching ontológico, ¿no? O tal vez de algunos mentores profesionales que llevan la mentoría con una habilidad increíble. Cuando uno profundiza en la inquietud, ¿sabe con qué se van a encontrar? Se van a encontrar muy probablemente con emociones restrictivas. Y me da pena decirlo, ¿no?, porque me encantaría expresarles que el motor del ser humano es la felicidad, la alegría, y en realidad, cuando uno lo ve en la experiencia hasta con nuestros propios hijos, al final el motor que los termina impulsando muchas veces es el miedo. Es una emoción restrictiva, es una angustia, una necesidad de hacerse cargo de algo que no está satisfecho aún. Y si es que no tengo la habilidad suficiente de poder ir hacia allá, me quedaré siempre con solamente esa puntita de iceberg. Veamos este video. Es maravilloso. Es muy Salimos clarificador. entonces de pantalla nosotros y vean esto con total claridad. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And Sí, por favor. Ok, denme un segundito. Voy a parar la proyección aquí y voy a colocársela porque estaba sonando una música de fondo que está perturbando la presentación. Vamos ahora sí. it's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't. Try to see things my way. Muy bien, muy bien. Quiero que se den cuenta, es un video bien simpático. La persona que está hablando, en el fondo, lo único que quiere es ser entendida. No le está pidiendo que le explique dónde está el clavo puesto. Y cuando simplemente ella se sintió realmente escuchada por el otro,
ahí abre el espacio, ahí es donde se abre la comunicación. Claro, validada desde esa emoción que ella siente, porque obviamente le dice, no necesito que me resuelvas el problema, no necesito que resuelvas eso, necesito que me escuches, necesito que me entiendas. A la final lo único que necesitaba era esa validación desde la parte de su emoción, de lo que estaba viviendo. Es un ejemplo simpático y ahora los voy a dejar solos con Patti para que avancen con el silencio. ¿Qué pasa con ello? Vamos. Ok, bueno, obviamente para poder cerrar esta parte del capítulo tan interesante, la distinción de inquietud, para que nos quede muy claro, está asociada con emociones. Muchas veces no nos gusta entrar en ese espacio y por eso dejamos que sea una escucha realmente pasiva. Pero cuando nos hacemos cargo, vamos a encontrar emociones. Y puede ser que no sea visible para otros, inclusive a veces no es visible para el que lo está sintiendo, pero hay una inquietud en el camino de la cual debemos hacernos cargo. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es indagar, empezar a hacer preguntas, justamente preguntas que nos van a abrir esa parte desconocida que no somos capaces de ver hasta que no ponemos todos esos sentidos ahí a disposición de la otra persona que está ansiosa, que está deseosa de ser escuchada. Y lo hacemos a partir de preguntas para poder entender, como les decíamos anteriormente, ¿dónde está parado? ¿Qué le hace decir lo que dice? ¿Qué le hace hacer lo que hace? Entender qué hay detrás de lo que está realmente expresando, porque va mucho más allá del lenguaje. Y cuando yo realmente indago al otro a partir del diálogo que el otro me está entregando, con seguridad el otro se va a sentir validado. De ahí que decimos que obviamente el lenguaje es acción, porque la escucha, querida gente, dejó ya de ser meramente un elemento descriptivo de lo que estaba pasando en nuestro entorno. Su poder va mucho más allá. Y es un poder que siempre nos va a sorprender, porque hay tanto por descubrir de la otra persona que está al lado nuestro. Y miren, les hablábamos del silencio, les hablábamos del callar, porque está muy asociado con el lenguaje. Y para eso tenemos aquí este ejemplo de esta chica que cuando la descubrimos realmente, cuando yo leí su biografía, me cautivó, me impactó muy poderosamente. Así rápidamente, muchos a lo mejor habrán escuchado de ella. Malala Yousafzai es una joven chica pakistaní, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el año 2014, cuando ella apenas tenía 17 años. Es la primera vez que un premio Nobel de cualquier rama es entregado a alguien tan joven. Malala, desde que era muy niña, a sus 8, 9 años, comenzó a tener una cantidad de inquietudes. Es una chica muy ávida, muy deseosa de aprender, de seguir caminando por el mundo a través del aprendizaje. Y ella veía que por las leyes que regían a su país, iba a llegar un momento en el que no iba a poder seguir accediendo a ese aprendizaje. Y ella, con apenas 8 o 9 años, comenzó a escribir blogs. Y la BBC la descubre y empieza a publicar esos blogs bajo un seudónimo. Y tenía tanto que decir Malala, y era tan poderoso su reflexión y todo lo que tenía para entregar a partir de esta inquietud que ya le iban haciendo, que obviamente lo que ella comenzó a decir comenzó a ser visto como algo negativo para las fuerzas políticas de su tierra natal, en Pakistán. Cuando ella tenía 15 años, subida en un bus escolar con sus amiguitas, de pronto ese bus es interrumpido y se suben fuerzas talibanes a ese bus y preguntan ¿quién es Malala? Y ella dice soy yo. Y automáticamente una ráfaga de balas impactan su cuerpo. La misión que tenían era callarla, era silenciarla, era matarla. Malala sale muy mal de este atentado. El lado izquierdo de su carita fue destrozado, perdió parte del conducto auditivo del lado izquierdo. Y después de muchas cirugías la trasladan hacia Londres. Ella se salva y no dejó jamás
de expresar a partir de ese entonces todo lo que tenía para contarle al mundo y para seguir en esa lucha. Cuando ella es galardonada y recibe el premio Nobel, hay esta frase que a mí realmente me conmueve. Ella decía en su discurso, tenía dos opciones: estar callada y morir, o hablar y morir. Yo decidí hablar. Y su lucha tuvo sus frutos, porque las leyes comenzaron a cambiar en su tierra. Y a pesar de todos los temores que ella podía haber tenido por lo sufrido, ella nunca dejó que su voz se callara. Y fíjense en cuántas veces callamos cosas que son tan trascendentes para nosotros y que pueden ayudarnos a conseguir metas y sueños. Pero, ¿qué es callar a la final? Obviamente es negarme a que una parte de lo que quiero comunicar, de lo que quiero expresar al mundo, se quede ahí en mi conversación privada. Y lo hago desde una decisión propia, porque el callar es una decisión voluntaria de no expresar aquello que tengo aquí en mi mente. Y ese fenómeno del callar lo que hace es mostrarnos que somos lo que decimos, pero somos también lo que callamos. Lo callado, querida gente, es tan relevante como lo que sí se expresa desde lo verbal. Lo no dicho, en esa escalera que Marcelo nos mostraba hace un momento, esa partecita de lo no dicho merece, yo diría, no solamente la misma atención, merece mucha más atención de lo que realmente se expresa en palabras, porque detrás de ese callar hay muchísimas cosas. ¿Y por qué callamos? Bueno, callamos por temor a ser reprimidos muchas veces. Tal vez nos enseñaron desde niños a que debíamos quedarnos callados y que seguimos nuestro andar adoptando esta postura. Callamos también por miedo a equivocarnos. No, a lo mejor si es que hago esa pregunta es muy boba. Y obviamente callo también por vergüenza, por no quedar mal. Pero también callamos porque nos resignamos. Porque a lo mejor en nuestro andar empezamos a expresar cosas que no fueron escuchadas por otras, que no fueron tomadas en cuenta de la forma en la que nosotros queríamos que fueran tomadas en cuenta. Y obviamente nos resignamos a ya no ser escuchados. Y entonces optamos por callar. Callamos también porque nos resentimos. Imagínense ustedes, creo que a todos nos ha pasado. Si en algún momento dado nos resiente algo que nos dice la pareja, o nos dice un hijo, o nos dice un colaborador dentro de la organización, ¿cuál es nuestra mejor salida? Callar, porque estamos resentidos. Callamos también por no molestar a otros. No, mejor no lo molesto con esto que me está inquietando. Mejor lo dejo tranquilo y callo. Pero también callamos porque amamos y queremos cuidar a los otros. Porque a lo mejor consideramos que si expresamos lo que quisiéramos expresar, puede causar un daño irreversible en esas personas que tanto amamos. Y pueden haber muchísimas otras razones por las cuales callamos, por las cuales decidimos callar, sin darnos cuenta, obviamente, que eso trae un costo. Un costo que a veces no es percibido, que a veces no es realmente cuantificado por nosotros. Si nos vamos al mundo organizacional, el costo del callar en las organizaciones puede llegar a ser muy alto. ¿Y qué es lo que está en juego en este costo dentro de una organización? Obviamente, nos estamos restringiendo al aprendizaje. No nos damos cuenta que al optar por esta decisión de callar, es como que estuviéramos poniendo y construyendo una enorme pared que nos va a dejar situados donde estábamos y no nos va a permitir seguir creciendo y seguir aprendiendo muchas veces de los errores que se cometen. Y obviamente pensamos que
desde nuestro rol de líderes, si es que callamos determinadas cosas, nada va a ocurrir dentro de la organización. Y realmente seríamos muy inocentes de pensar que eso no genera distorsiones en la comunicación dentro de nuestros propios equipos de trabajo. Es como que pensáramos que automáticamente el radio pasillo, es decir, los chismes o las distorsiones en esa comunicación, también automáticamente quedarían callados. Pero esos no se callan. Y eso hace mucho daño dentro de una organización. Porque obviamente nos va a limitar en el desarrollo y en el desempeño de nuestras actividades y en el logro de esas metas que queremos todos alcanzar. Disminuyendo, además, la posibilidad de que yo como líder me pueda hacer cargo para solucionar un problema, para poder minimizar las propias consecuencias que pudiera haber en el camino. Fíjense si estos no son costos que quisiéramos disminuir, que quisiéramos evitar, si es que tomamos esa decisión de no callar. Porque dejar de callar, queridos participantes, requiere de mucho coraje. Y obviamente es una decisión que me va a poder reconstruir esa identidad pública que tengo frente a las demás personas. Pero también se requiere de muchísimo coraje sacar del callar a otros. Y sí, puede ser que al sacar del callar a otros, escuche algo que a lo mejor no quisiera escuchar. Pero si es que quiero que las cosas cambien y si quiero yo poder liderar mi vida, más vale que lo escuche a tiempo, justamente para poder hacerme cargo. Y eso, querida gente, requiere de mucho coraje. Y ahora, obviamente, como líderes efectivos que queremos todos ser, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer para romper con el callar en nuestros equipos de trabajo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica? Bueno, Marce, a través de ser yo ese ejemplo, de mostrar coherencia, abriendo yo esos espacios en los cuales he decidido voluntariamente adentrarme y he callado. Y déjame agregarte aquí algo bien rico. Volvamos a la escalera, ¿sí? Si yo quiero llegar a la inquietud del otro, tengo que indagar, ¿no? Fíjense que todo el paredón de esa escalera tenía que ver con indagar. Ahora ustedes se piensan que yo voy a indagar diciéndole, oye, ¿qué piensas? Nadie se los va a decir. Nadie se los va a decir. Entonces, ¿cuál es el paso atrás que tengo que dar como líder para llegar a eso, o como padre o como madre? Lo que tengo que hacer es vulnerarme. Yo mismo empezar a hablar de lo que pienso. Yo empiezo a mostrar y poner sobre la mesa con mucha transparencia lo que estoy pensando. Soy yo quien libera la conversación privada mía y la pone a disposición del otro, con la intención de invitar al otro a entrar en este juego de transparencias. Y es aquí donde el ejemplo del líder cobra mayor sentido. Porque sería una picardía y una ilusión que yo desde mi postura como líder quiera que los otros se abran, si es que no he sido yo el primero que abre esos espacios donde, como dice Marce, me vulnero y me muestro realmente lo que está acá adentro y esas emociones que yo también estoy sintiendo. Ahora, claro, vulnerarse no es fácil, queridos líderes, queridos padres, queridas madres de familia. No es fácil, pero es el camino. Es el camino. Miren, cuando nos dicen, Marcelo, ¿nos podrías decir cómo está funcionando este equipo? ¿Sí? ¿Saben lo que le pregunto a los equipos? ¿Qué es lo que callan? ¿Qué es lo que todos saben, pero no están dispuestos a conversar?
Cuando aparecen y perdón, muchas... Marce, que te interrumpa, claro, ahorita me disparaste algo, claro. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Claro, que uno comienza en estas reuniones a querer buscar esas soluciones sin haber primero solucionado todas esas cosas que no se dijeron. Porque allí es donde va a estar la solución, no en lo que se dijo precisamente, No. sino en lo que se cayó. Y eso es lo que me da la sanidad del equipo. Si yo veo que ese equipo tiene muchas cosas que está callando, yo sé que no está tan sano. Pero cuando veo que las conversaciones son menores de las que, y no son tan graves, yo puedo casi hacerles un diagnóstico y decirle, oye, ese equipo es bastante sano. Podrá tener inconvenientes, pero tiene una capacidad enorme para resolverlos. Y es ahí donde nuevamente el callar vuelve a aparecer en los equipos como una gran posibilidad y para todo líder de desarrollar, de despegar, de alcanzar su máximo potencial. Y ahora... Sí, y ¿sabes qué? Me estaba acordando en alguna vez, en alguna intervención que tuvimos con un equipo, cuando hicimos esa pregunta de qué es lo que se calla. Claro, el líder nos regresó a ver como diciendo, ¿qué estás preguntando? Deberías preguntar al revés, ¿qué es lo que conversan? ¿Qué es lo que se dice? Para que puedas entender un poco la problemática. Y claro, no alcanzan a dimensionar el poder que tiene esa pregunta. ¿Qué es lo que se está callando en este equipo, en esta familia, en esta sociedad en la cual nos movemos? Lo que se está callando es como esa tierrita que va bajo la alfombra, ¿no? Y pongo, y parece que no pasa nada. Y guardo, y parece que no pasa nada. Tarde o temprano nos vamos a trastabillar con ello. Y mal, porque cuando eso se despega mal. Es interesante esto, y vuelvo al concepto que Jack Patty explicó con total claridad. Una cosa es callar, cuando tengo todo el sentido de callar. Y otra cosa es hacer silencio. Y fíjense cómo manejamos nosotros el lenguaje. Cada vez que queremos dejar en ustedes un sentido profundo, cada vez que la idea guarda un sentido profundo, yo genero silencio. Pero ya no tiene que ver con un callar, no me estoy guardando nada. Simplemente genero un silencio y lo corto para dejar que el otro fije la idea. Porque si yo hablara todo seguido y seguir hablando así, ustedes no van a fijar nada. Esos silencios son muy distintos al callar. ¿Ok? Ese silencio es esa pausa, como decía Marcelo con el ejemplo de la música, en el cual le estamos dando al otro y nos estamos dando a nosotros mismos la oportunidad de hacer esa pausa y poder reflexionar y poder interiorizar, para luego volver a retomar ya con esa reflexión alguna ponencia que va a ser más potente de lo que hubiera sido sin antes haber tenido esa oportunidad de tener esa pausa, ese silencio, que lo que hace es como darnos la posibilidad de volver a tomar aire y de volver a reconectarnos. Y ese silencio es sano, está bien que esté, a diferencia del callar, que en el callar hay tanto por decir, pero tomamos la decisión de no hacerlo. ¿Cómo? Generando confianza. ¿Y cómo genero confianza? Vulnerándome, siendo yo transparente. ¿Ustedes piensan que algún ser humano puede generar confianza cuando guarda cosas? Cuando se guarda, no necesitan ser lumbreras ni gente súper especializada. Señores, el ser humano se da cuenta, el animal se da cuenta cuando realmente ese ser que se acerca no está abriendo confianza. Porque además se nota en el cuerpo, como decíamos hace un momento. Querida gente, los cuerpos no mienten. Y nuestro cuerpo va a ser traicionero con nosotros en algún momento dado, cuando estemos metidos en el callar. Y lo va a mostrar. Y si el otro está realmente abierto para percibir lo que hay detrás, se va a poder hacer cargo. Pero para eso, todos los sentidos tienen que estar dispuestos justamente para generar esa confianza y permitir que el otro sienta que si abre y expone lo que está allí, en su columnita izquierda, en su pensamiento más secreto, más recóndito, entonces sí podrá, a través de esa confianza que generemos, abrir esos espacios del callar donde vamos a poder intervenir. ¿Cómo los líderes rompen el callar? ¿Cómo será? Escuchando efectivamente. Pero para escuchar efectivamente, ¿cuál es el camino entonces como resumen?
yo voy a tener que poner todos los sentidos, pero también voy a indagar. Pero cuando indague, antes de indagar en el otro, voy a tener que transparentarme. Voy a tener que poner lo que yo pienso sobre la mesa. De esa manera, a través de esta estructura que le hemos dado, sabemos que estamos en las puertas de la construcción de esta escucha activa que estamos buscando. Así es. Y de esta comunicación efectiva, que lo que va a hacer es permitirnos, no solamente desde el mundo organizacional, alinear a los equipos, también nos va a permitir hacernos cargo en estos espacios donde nos movemos en el mundo privado, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Porque, mis queridos amigos, a todos, y aquí sí soy categórica, a todos nos gusta estar donde nos sentimos escuchados. En esos espacios donde sabemos que el otro está realmente haciéndose cargo de esas inquietudes que tengo y donde yo puedo expresar y abrir esos pensamientos sin temor a ser juzgado, sin temor a ser criticado y muchas veces sin esperar que me den solucionando lo que me está ocurriendo, sino simplemente sentirme acompañado y sentir que el otro está ahí conmigo para ayudarme a salir en cualquier cosa que esté metido. Y es así como To Be Company, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Está teniendo en sus manos un producto que llamamos Building Productive Team. ¿Y qué es lo que hace este Building Productive? Construye, va a sentar las bases, ¿sí? De un equipo de alto desempeño, ¿sí? A través del manejo experto, ¿sí? De una comunicación altamente efectiva. ¿Quieren alinear a sus equipos? Empiecen desarrollando una escucha altamente efectiva. Pongan a prueba estas cosas que estamos diciendo. Este Building Productive Team sí contribuye a la alineación, contribuye a desplegar la confianza, a abrir las conversaciones difíciles, ¿sí? A impactar a partir de estas competencias blandas en los resultados duros del negocio. Piénsenlo en las relaciones familiares, es igual. Queremos tener familias altamente productivas, altamente relacionadas, altamente colaborativas. Es un eje central. En definitiva, lo que hace este programa es construir una cultura que facilita el proceso del cambio y está promoviendo el desarrollo organizacional. Porque los equipos que conversan, hablan, se entregan feedback continuo, son los que realmente terminan desarrollándose y aprendiendo constantemente. Esto es lo que queríamos acercarles y creemos que de alguna manera nos hemos hecho cargo de algunas expectativas que ustedes tenían cuando se sumaron, pero sí que también queremos de alguna manera preguntarles a ustedes y no solamente que me digan qué se llevan, sino también abrir aquí en este espacio una oportunidad de atender alguna inquietud particular que alguno de ustedes tenga. Estamos aquí abiertos, lo pueden hacer por chat o lo pueden hacer también, por favor, activando su audio, levantando la mano digital si quieren. Pueden levantar la mano digital, pueden hacer alguna preguntita en el chat. Ahí Lo tenemos, que quiero saber, sí. Hola mi querida Irma, ¿tú levantaste la manito? Sí, ahí está. ¿Cómo estás? Yo no sé si levantaron o no, si alguien escribió en el chat, no. ¿Qué se llevan? Sí, quisiera por lo menos tener alguna devolución. Cristian, José, ¿te puedo molestar un minutito? ¿Puedes activar tu micrófono, Cristian? Muchísimas gracias, de corazón. Buenas noches, ¿cómo están? Muy Buenas claras noches. las ponencias, muchas gracias. ¿Qué me llevo? Me llevo que la comunicación en un equipo de trabajo es fundamental para lograr resultados extraordinarios. Así que, bueno, agradecido por esto que nos han brindado. Y, bueno, excelente ponencia.
Así es, qué lindo. Cristian. Muchas gracias, Cristian. Algunas de las cosas que observamos cuando nos dicen, oye, ¿cómo trabajamos y cómo desarrollamos los equipos de alto desempeño? Primero que no lo desarrollamos en un hotel, dándole conceptos. En realidad desarrolla TUBI a través de meterse en los equipos, interactuar con ellos en sus reuniones normales y habituales de trabajo. Y una de las cosas que hacemos, mi querido Cristian, tiene que ver con esto. Se hace una pequeña evaluación que llamamos ORT de una reunión normal y habitual donde les mostramos, mira cómo indagan, miran cómo proponen, miran cuánto pidieron, cuánto ofrecieron. Miran si esta persona que indaga realmente para conocer el punto del otro o no. Le hacemos una devolución riquísima y son las bases para la construcción de un equipo de alto desempeño. Muchísimas gracias, Cristian. No, por favor, Claro. gracias a ustedes. Lo que justamente se evalúa para poder ayudar a esos equipos a que consigan esas metas y consigan esos alineamientos es justamente mostrar cuánto callan, cuánto dejan de exponer y de compartir de lo que sabemos que está sucediendo en su interior, pero que por los distintos motivos que habíamos visto en el callar, muchas veces no se atreven a abrir esos espacios. Empiezan a aparecer algunas preguntas en el chat y uno dice... Ahí recién, no lo estoy viendo, cómo manejan los roces. ¿Cómo manejan los roces? Es interesante. ¿Sabes cómo lo llamamos nosotros? Sí, desde la parte técnica nuestra lo llamamos resolución de conflictos. Así lo llamamos. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Justamente enseñándoles a indagar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen, Marcelo, en ese encuentro de dos personas, o tres, o un equipo? Y lo que hago es no solamente quedarme con la necesidad, sino indagar en la inquietud de esos comportamientos que están generando inconvenientes dentro del equipo o entre dos personas. Y lo que hago es que una persona, si estoy trabajando con dos, indaga en el otro y yo lo ayudo, necesidad hasta la inquietud. Y vamos por el otro lado, ahora cambiamos los roles, ahora tú, quien eras escuchado, vas a indagar, necesidad e inquietud. Cuando está clara la necesidad y la inquietud, aparece la oferta no rechazable. ¿Cómo resuelve el conflicto? No llegando a la verdad. No llegando a la verdad. No es la verdad la que resuelve el problema. Queridos líderes, si estamos en problemas es porque tenemos juicios cruzados. Si la verdad fuera tan evidente, no estaríamos en problemas. El conflicto se da por un problema de juicios y este es otro concepto que manejamos con muchísima claridad. Entonces, cuando yo tengo la necesidad de uno y la inquietud del otro, lo que hago es que se crucen naturalmente. A se va a hacer cargo de la necesidad e inquietud de uno y B se hace cargo de la necesidad e inquietud del otro. Si hay buena intención, si hay deseo de reconstruir la relación, siempre, siempre es posible. Estoy lejos de esas negociaciones, perdóname Pati, sí. Estoy lejos de esas negociaciones donde es un ganar-ganar y quién se lleva la manzanita, la cáscara y la banana. No es así como se resuelve un conflicto, señores. Teníamos acá una pregunta que nos dicen, ¿qué pilares se debería trabajar el secretismo en la organización familiar para convertirlo en una comunicación efectiva? Bueno, ¿qué pilares debería trabajar el secretismo en la organización familiar para convertirlo en una comunicación efectiva? El secretismo, que te quiero decir algo, mi querido Giovanni. El secretismo en las familias fundamentalmente tiene que ver con aquellas cosas que como familia no estamos dispuestos a dejar en evidencia. Y cuando una familia entra en ese loop, que es una espiral descendente, ¿sí? Empiezan a recortar esas relaciones. Cuando uno afecta la comunicación, cuando uno empieza a guardar estas cosas que necesita seriamente guardarlas por algún motivo en particular, en realidad empezamos a empobrecernos como seres humanos. Entonces, lo que haríamos en una familia tiene que ver fundamentalmente con atender ¿por qué? ¿Por qué necesitamos entrar en ese secretismo? Las personas no lo hacen por tontas, no lo hacen por locas, lo hacen por una inquietud de fondo que los lleva como un motorcito a hacer y decir lo que dicen. Que obviamente detrás de esa inquietud va a haber una emoción y que esa emoción usualmente viene a ser el miedo a hacerse daño, el miedo a que posiblemente la relación pudiera resquebrajarse por aquello que
que está oculto, ¿no? Y justamente por eso hablábamos en el callar, cuando veíamos las distintas posibilidades por las cuales se callan, y que hay muchas más, expusimos las más relevantes, pero obviamente puede haber ese temor, se calla por cuidar al otro, y se piensa que con ello se está haciendo un bien. Y puede que sí, en algunos casos, pero siempre tenemos que pensar en el costo que hay detrás y sopesar si es que ese costo a la larga va a ser más perjudicial que expresar aquello que se está guardando. Nuestro querido Ale Roma dice, ¿y si existe violencia en los reclamos o injusticia? Primero, que también manejamos un reclamo efectivo que tiene toda una estructura conversacional, que bueno, ¿viste? Todos te dicen, haz el reclamo, pero nunca en la vida nos enseñaron cuál es la estructura que tiene un reclamo. Entonces, desde ese lado, la forma en que yo estructuro el reclamo, que tiene una serie de pasos que no se lo puedo explicar ahora en este momento, también ayuda a resolver la problemática. Pero el tema de violencia tiene que ver con un tema de dignidad, de respeto por el otro como legítimo otro. Cuando eso no existe, no hay una decisión clara de reconstruir la relación, una relación de respeto mutuo. Entonces deberíamos atender otras cosas antes de. Muy bien, muy bien. No, les queremos agradecer muchísimo porque vemos que hay muchos mensajes ahí en el chat que de tanto en tanto estoy revisando, pero les queremos agradecer muchísimo por estos comentarios y estas reflexiones que nos están entregando, porque sabemos que este es un tema que no es abordado usualmente y sobre todo no es abordado desde esta perspectiva que les estamos entregando. Y obviamente llama mucho la atención y sabemos que hay mucha reflexión con respecto a lo que estamos acá conversando con ustedes. Esta maravillosa posibilidad que tenemos como seres humanos de seguir construyendo relaciones fuertes, relaciones sólidas a través de desarrollar. Fíjense en un elemento que la mayoría de nosotros decimos, pero si yo sí sé escuchar, ¿sí? Pero cuando les mostramos lo que realmente comprende una escucha activa, nos quedamos sorprendidos y decimos, caramba, sí que soy pobre en escucha. Así es que la idea es que ustedes puedan llevarse esta pequeña herramienta para que lo puedan trasladar desde el ámbito privado, a lo mejor arriesgarse a hacerlo ahí en ese espacio y luego irlo trasladando a todos los espacios donde nos movemos. Le vamos a estar haciendo llegar información a todos los que se han inscrito y los que han participado con intensidad también y acompañándonos a lo largo de esta horita y 15 y 10 cada vez que estuvimos juntos. Les agradecemos su participación, nos estamos viendo y no se olviden, queremos desarrollar equipos de alto desempeño, queremos desarrollar relaciones poderosas que generen un ámbito positivo y de desarrollo. Señores, ascendamos por esta escalera de la escucha activa. Nos estamos viendo, queridos participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Pueden acceder ahí a nuestras redes sociales, a nuestra página web también, y será siempre un placer poder encontrarnos en este tipo de espacios. Cuídense mucho y les mandamos un caluroso abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarme, Marce, riquísimo. Nos gracias. estamos viendo. Nos Hasta vemos. luego. Gracias. Hasta luego.